a veces. Y tenía 2 palabras, dos mensajes preparados, porque Dios me dio los 2. Y yo dije, ajá, ¿y ahora? Es terrible. Y debatimos, él y yo, en el espíritu. Y ganó esta palabra. Marcos capítulo 4, vaya corriendo ahí. Una porción que usted conoce muy bien. Pero Dios quiere hablarnos otra vez. Cada vez que yo escucho esta porción de la escritura me habla, o sea, me transporta. Marcos 4, 35 al 41 dice así, con la unción del Trino Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, esta palabra la sembraste en mi corazón y yo quiero compartirla con mis hermanos en esta mañana. Tú eres el dueño de este tiempo, tú eres el dueño de este momento y tú conoces cómo cada uno de nosotros hemos llegado a este lugar. Tú bien sabes todo lo que vivimos. Tu palabra dice que tú estás siempre pendiente de nosotros, de tus hijos, que no hay nada que pase escondido o desapercibido ante tus ojos porque tú conoces lo que estamos viviendo. Y en esta mañana, tal y como llegamos aquí, tú nos conoces. Es posible que a lo mejor, y digo a lo mejor porque yo sé que tu Espíritu Santo a veces me habla cuando veo el rostro de una persona. Eso se llama don de ciencia. Y en ocasiones lo que carga, don de discernimiento de espíritu. Yo sé que eres tú en esta mañana con nosotros tratando, hablando a nuestro corazón. Vivimos tiempos fuertes, tiempos difíciles, se estremecen nuestros cimientos, se estremece a veces nuestra vida ante las circunstancias, ante lo que vemos, ante lo que escuchamos, Señor. Pero en esta mañana tú vas a hablar a nuestra vida, tú vas a trabajar con nuestra mente y vas a depositar esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. He venido con tu autoridad en esta mañana para sembrar una palabra en tu nombre, Señor, a esta casa, a cada vida que llegó aquí, porque en la agenda del cielo no es casualidad que tú estuvieses aquí. Ya Dios determina desde antes las cosas, porque Él es el dueño de todo lo que poseemos, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Por tanto, nada se mueve si no es permitido por Él. Y yo creo que en esta mañana esta palabra ha de hablarte como me habla a mí, me sigue hablando a mí estando aquí en este altar, porque yo sé que tú eres poderoso, yo sé que tú eres real. Rompe los esquemas, rompe los patrones, habla con nosotros en la intimidad, Señor, porque donde yo no puedo ver, tú sí puedes ver. Y en esta mañana hay alguien que necesita esta palabra. Yo no sé cuántos son, pero yo sé que hay alguien que necesita esta palabra, porque sé la oposición que he tenido para poder predicar esta palabra. Pero en el nombre poderoso de Jesús vencimos y estamos aquí. La gloria es toda tuya, Señor. En el nombre de Jesús, así lo creo. Y si me vas a acompañar ahí sentadito, pues acompáñame adorando al Rey de Reyes y Señor de Señor. El día está bien bueno para una sopita de pollo, carne de res, bacalao, jamón. Yo sé por qué lo dice. Porque yo hacía, ya no. Unas sopitas de salchichón. Qué recuerdo bueno. Pero ese día está bien bueno. Y si hay un tostoncito de aquí del país, aleluya, y un ratito de pan. Para los que estén en ayuno, pues mis respetos.
pero eso a mí no me afecta. Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes esta palabra porque aunque es una porción que conocemos mucho y que repetidas veces la hemos escuchado desde los altares, es una palabra que Dios puso en mi corazón y hay una lección poderosa aquí, importante, que debemos aprender en este tiempo. Es un tiempo donde la iglesia no se puede descuidar, es un tiempo donde se atenta contra nuestra verdad, que es la palabra de Dios. Es un tiempo donde no podemos desanimarnos, no podemos dar marcha atrás, no podemos claudicar y desenfocarnos de lo que estamos viviendo, por lo que estemos viviendo. Y yo sé que al igual que usted lee, entra a las redes sociales y lee muchísimas cosas que nos cargan de mil maneras. Antes no había redes sociales, pero ahora sí. Antes la gente se encargaba de llevar los mensajes, ahora usted simplemente entra y averigua lo que quiere averiguar o simplemente lo googlea y aparece. Pero en esta mañana Dios implantó en mi corazón y yo quiero que sepa que yo he predicado de este pasaje en otras ocasiones, pero Dios implanta una palabra nueva. Y cuando eso ocurre se llama rema, porque es una palabra que por lo general te transmite una verdad, pero no se hace evidencia o no se hace una experiencia personal hasta que te toca. Porque tú puedes leer cualquier salmo, podemos leer cualquier escritura de la palabra, pero no es hasta que esa palabra te habla en lo íntimo, en el corazón, y se convierte en una vivencia personal. Y yo quiero comenzar a definirte, porque la gente habla mucho de tempestad y estamos en unos meses fuertes que se avecinan, lo que es agosto y lo que es septiembre y octubre. Para nosotros son meses, por el lugar donde vivimos, en el trópico, pues son meses fuertes porque se puede originar cualquier sistema atmosférico, que en el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En el griego la palabra tempestad, y a mí me estremeció esto porque créame que yo he hablado de esto otras veces y yo dije, oh Señor, wow. En el griego original, cuando usted va a la Biblia interlineal, que es la Biblia que le permite ver los diferentes versículos, y a veces yo la uso y a veces no crea que eso siempre. Me llevó el Señor a evaluar esta palabra, lo que se llama tempestad, y en el original griego la palabra la describen como seismos, que viene de la palabra sismo, de la palabra terremoto. También encontramos que la palabra grande, porque es una tempestad grande, para referirse a las olas que venían contra ellos, proviene del adjetivo griego megas, lo cual sugiere algo agrandado 1.000.000 de veces. Así que en esta mañana yo quiero que usted evalúe lo que usted ha vivido ya, ¿verdad? Que ya pasó, lo que usted está viviendo, y como desconocemos lo que puede venir, eso se lo entregamos al Señor. Pero en esta mañana las situaciones prácticas son la única forma de completar la enseñanza teórica. Y en este pasaje que acabamos de leer, los discípulos habían estado con Jesús hablando, compartiendo. Jesús estaba predicando, llevando las buenas nuevas de salvación. Y luego de estar con ellos y de haber escuchado diversas enseñanzas por Jesús y de haber tenido la experiencia de estar face to face, cara a cara con el maestro, tiene que haber sido una cosa grandísima, estar cara a cara con Jesús. Nosotros creemos por fe, pero ellos vieron y creyeron, y sus discípulos estaban allí, tal vez cansados y agotados, y Jesús estaba cansado y le pide a sus discípulos una movida hacia otro lugar. Y las situaciones que a veces nos tocan de manera imprevista, sin duda es interesante evaluar y escuchar al Señor en las prédicas, en los capítulos anteriores o en los evangelios, cómo hablaba para que tuvieran fe, y hace una comparación hermosísima de que tú y yo deberíamos tener fe simplemente como un granito de... Usted lo ha visto, ha tenido la oportunidad de ver un grano de mostaza, es mínimamente, milésimamente diminuto. Y cómo ellos como discípulos, estando con Jesús, escucharon no una vez, muchas veces, y no tan solo escuchar, vieron los milagros que Jesús hacía. No es a veces lo que uno piensa que
por estar con Jesús, ya estaban listos y capacitados y preparados para todo. También encontramos que la palabra que Dios le está dando a ellos es una palabra de autoridad, y lo vamos a ver aquí hoy. Así que en esta mañana, no importa lo que usted esté atravesando, no importa la grande o pequeña que para otros pueda ser tu situación, a veces Dios nos pide que pongamos en práctica lo que creemos. Y la única manera para poder practicar la teoría, lo que tú lees, es viviéndolo. Así que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Una palabra poderosa. Y yo creo que tengo problemas así aquí con mi internet. Discúlpenme un momento. Esto es una batalla campal. El enemigo está revuelto en esta mañana, pero está derrotado en el nombre de Jesús. Te adoramos, Jesús. Yo lo cancelo en esta hora en el nombre del Señor. Mira si el enemigo está revueltito. Tranquilo, iglesia, porque lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Me gusta la forma en cómo describe los otros discípulos este suceso, reseñado también en los otros evangelios. Mateo señala que las olas cubrían la barca, mientras que Marcos y Lucas dicen que ya la barca se iba a hundir. Porque nadie puede hablar de tu proceso y de tu problema desde su propia posición. Cada problema y cada batalla y cada prueba es personal. Y por más que la gente quiera decir, muchachos, si eso yo lo pasé, te equivocaste. Cada vida responde diferente. Y cada proceso nos va a llevar a algo diferente a cada uno de nosotros, no importando que se repita la misma situación. Se desata una gran tormenta y la barca dice que se anegaba, mientras que Jesús dormía en la popa de la barca. Y el tiempo usado en el original describe a un Jesús pacíficamente dormido. Cuando usted va al original, lo que dice es que Jesús estaba descansando, pacíficamente dormido en aquella barca. Y eso me hace crear una imagen mental del momento que están viviendo los discípulos, porque habían tomado la decisión, la obediencia de ejecutar lo que Jesús le había dicho a ellos. Vamos a pasar al otro lado. Tenían que atravesar el mar de Galilea para cumplir con otro propósito o otra encomienda. Y Jesús va cansado, agotado, demuestra su humanidad, pero hoy no vamos a hablar de eso. Y en medio del escenario mental que me hago, veo la imagen de aquel barco, las barcas hechas de madera, y los discípulos tratando desesperadamente de enfrentar aquella tormenta, mientras Jesús descansaba pacíficamente dormido en aquella barca. ¡Wow! Arduamente había trabajado y no le resultó difícil quedarse dormido a pesar del movimiento de la... Usted duerme en el carro. Yo no puedo dormir en el carro. Me da una cosa. Una cosa espeluznante. Nunca he dormido en un carro a menos que esté sedada por algún medicamento y me haya dormido. Pero hay gente que coge unos sueños en los carros y ronca y todo. ¿Habrá alguien aquí? Aleluya. Con una tranquilidad, porque este va guiando, pues yo a dormir que voy. No le costó trabajo dormirse porque él descansaba en la paz del Señor. No coge eso de excusa ahora para dormirse en casa. Jesús no tenía ningún tipo de conflicto mental que le alterara para poder descansar en paz. Y hoy la gente vive durmiendo con medicamentos porque no tienen paz. Y en esta mañana Dios nos está diciendo, eso no está en mis notas, pero eso me viene ahora en el espíritu, que nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor y a soltar lo que nos provoca ansiedad, tristeza, angustia, depresión. Otro día hablaremos de eso. Me impresiona la parte, porque ni el rugido del viento, ni el estremecimiento del barco
voy textual, porque hay cosas que usted se las puede imaginar, pero escrituralmente no aparecen, y la palabra dice que yo no le puedo añadir a eso. Pero escrituralmente me choca que nada lo alteró. Él había dado una palabra a los discípulos y le había dicho: pasemos, ¿a dónde? Al otro lado. Y en medio de aquel caos, ni la lluvia, ni el viento, ni los relámpagos, nada, ni el balanceo brusco y continuo pudo despertarlo. Puedo imaginarme a los discípulos luchando con los vientos y tratando de sacar agua del barco hasta que se rindieron. Y corren hasta el Señor. Jesús estaba allí. Y yo quiero que usted entienda dos cosas importantes aquí. Ellos ya habían visto a Jesús hacer milagros, pero no es hasta que tú tienes una experiencia personal con Dios, íntima, que te toca en las fibras internas, que te estremece los huesos hasta los tuétanos, que aprendemos a conocer a quién es Dios. Una cosa es vivir en Cristo y alabarlo y adorarlo, y otra es vivir pruebas y batallas o tribulaciones y conocer al Cristo que le servimos. De manera que aunque los discípulos estaban con Jesús, necesitaban un encuentro personal con el Cristo de la gloria, con su Hijo que estaba en aquella barca. Y en esta mañana Dios desea tener ese encuentro contigo y conmigo, porque Dios nos ama. Y los discípulos, el primer error que tú y yo podemos cometer es el que cometieron los discípulos, y voy en orden. Lo primero que le dijeron al maestro fue: ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos abrieron la boca y lo peor que hicieron fue profetizar en su contra. Cuando tú cuando tú o yo estemos pasando por un proceso que no entendamos y que no podemos manejar, no abras tu boca para profetizar derrota, caos, destrucción, fracaso, desánimo, tristeza. La palabra me dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo tengo que profetizar, y profetizar es, no malinterprete la palabra, profetizar es que yo voy a declarar esta palabra, porque la palabra profética más grande es esta. Y lo primero que hicieron los discípulos fue profetizar en su contra. No tienes cuidado de que perecemos. O sea, ya ellos se daban por muertos. Y tú ni yo nos vamos a dar por muertos mientras Cristo sea el dueño y Señor de nuestra vida. Diablo, óyelo bien. Estás derrotado. Abrieron su boca para decir que sí, van a morir. Y cuando estemos en medio de la tormenta o de la tribulación, es mejor no abrir la boca, porque si la vas a abrir para traer maldición, mejor ciérrala. Pero si vas a abrir la boca, comienza a declarar la palabra. Salmo 23 dice, y si no te sabes el Salmo, cita el versículo: bendito sea el Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 46, Dios es mi amparo y mi. Salmo 91, el que habita morará. Aleluya. Isaías 40, 29 a 31. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Siga por ahí para abajo. No tiene que citarlo, pero sí decirlo, porque en tu boca hay bendición o hay maldición. En medio de las tribulaciones, cuando estás con la gente y con los tuyos, aún con los de mucha confianza, si no tienes nada bueno que decir, cierra la boca. Dígame si no es verdad. Dígame si no es verdad. El maestro se levanta, calma los vientos, calma la tempestad con su voz, y reprende a los discípulos.
por su falta de fe. Y el jueves aquí, Dios nos habló de fe. Hebreos 12:2. ¿Te acuerdas, hoy? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque la fe es creer. Entonces citamos los versículos hasta como automáticos. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no es hasta que somos probados que eso verdaderamente se prueba si es verdad o no, porque con la boca es un mamín. Lo que me marca en este pasaje es la falta de fe de los discípulos, pero no habían visto milagros, no habían caminado con Jesús. Pero no es así. Es necesario que tú y yo seamos procesados para poder conocer a qué Dios servimos. La palabra poca fe en el griego original proviene de una sola expresión, oligopistos, que significa falta de confianza. ¿Tienes falta de confianza en tu Dios? La palabra temer se traduce del adjetivo de Dios, que también puede traducirse como cobarde. ¿Nos hemos acobardado en algún momento dado? Mira, muchas veces el Señor me ha dicho: Wanda, camina, pasemos al otro lado. Y sé que con usted también Dios lo ha hecho. Dale para adelante, no te detengas. Tienes que seguir, tienes que avanzar a lo que tengo contigo, hijo mío, hija mía. Es momento de cambiar, es momento de moverte, es momento de subir a otro nivel. Es momento de que no perezcas más. Aunque las cosas no son favorables, aunque las cosas se han tornado malas, aunque las cosas parecen negativas, en medio del camino voy a estar contigo, voy a estar ahí. No te detengas, no dudes, no te acobardes. Pero a veces pensamos que lo peor que nos puede pasar es que el Señor se acueste a dormir en nuestra barca. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque yo le he preguntado al Señor: ¿dónde estás? ¿Usted nunca lo ha hecho? Qué bueno. Siento que estoy en la nube y el tercer cielo revisto. ¿Qué pasa? ¿Se te olvidó mi nombre? ¿Qué pasa? ¿Que no veo tu provisión? ¿O no veo tu puerta abierta? ¿O no veo el trabajo? ¿O no veo el sustento? ¿O no veo que este problema se resuelve? ¿Dónde estás? Y hay 4 cosas importantes que quiero compartir contigo en esta mañana. 4 puntos importantes que veo aquí en este pasaje que no había visto antes y los vi estando durante toda esta semana hablándome el Señor de este pasaje. Número 1. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando la tormenta se desencadenó sobre aquella embarcación con furia y aquellos hombres llegaron a angustiarse, se sentían como marionetas en medio de aquella tempestad. Y lo que quiero recordarte de parte de Dios en esta mañana y sembrarlo en tu corazón es que recordemos que al menos 4 de aquellos que estaban allí eran expertos pescadores. Pero no importa la experiencia que tú puedas tener, ni los años que tú puedas llevar en el Evangelio. Lo importante es conocer a quién y tú y yo le estamos sirviendo. Porque eso me enseña varias cosas. Número 1, que el Señor puso a prueba la fe y la vida cotidiana de aquellos hombres. Que las tribulaciones y las pruebas de la vida me muestran cuán inútil e incapaz soy en aquello que pienso que domino, que controlo. Y las pruebas o las situaciones que vivimos me quitan todo orgullo, toda autosuficiencia y me sirven para traerme al trono de la gloria de Dios. No hay nada que tú y yo vivamos que esté fuera de control de parte de Dios. No hay nada que se le escape al Señor. Nada. Y no hay duda de que el Señor nos puso a prueba. Nada. Número 2. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Parece un poco extraño esta pregunta, yo no sé si tú lo comprenderías porque ellos estuvieron con él. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Claro, si el temor de los discípulos era natural, era intuitivo. Pero ¿dónde estaba su fe? En el Cristo, en el Jesús que habían visto sanar. El Señor nos puso el dedo en la llaga, y a veces Dios nos pasa por procesos que no nos gusta pasar, porque algo poderoso Dios va a gestar, Dios va a sacar de ese proceso. Usted dice amén, yo digo amén. El mayor peligro no era el viento ni las olas, sino la evidente incredulidad de aquellos discípulos. Lo mismo pasa con nosotros. No creemos que Dios puede. No creemos que Dios lo hará. Lo decimos con la boca, pero en los recónditos, esa palabra de domingo, los recónditos de nuestro corazón, tenemos la duda. Y no pecamos en cierta medida porque somos humanos, pero en esta mañana Dios nos está diciendo: no dudes. No dudes. Si el Señor al comienzo de la travesía le había dicho pasemos al otro lado, debió haber sido una garantía suficiente para ellos para entender que no importa lo que estén viviendo, Dios los iba a llevar al otro lado. Y en esta mañana no importa lo que tú estés pasando, lo que tú estés viviendo, Dios se ha montado contigo en tu barca y te ha prometido que te va a llevar al otro lado. ¿Dónde, pastora? ¿A qué lado? Dios me ha hecho una promesa que no importa todo lo que yo viva aquí, sufra, lloro, pero también me gozo de vez en cuando. Dios ha prometido llevarme con Él a morar en el reino celestial. Y esa palabra no miente, no cambia, no se muda, porque cuando Dios promete, Dios cumple. Hay unas características que hay que tener y hay que vivir de acuerdo a lo que el Señor dice, porque no todo el que dice Señor, Señor va a ir, eso lo sabemos, eso es otro cantar, en otro momento. Pero me gusta en los momentos más difíciles de mi vida declarar palabras que me vienen a la mente. Yo no sé si usted hace lo mismo. Y en estos días hemos puesto cosas en mi casa, mensajes, porque hay que declarar palabras. Y mejor prefiero declarar lo que dice el Salmo 89, 8, 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Hay que conocer la palabra para poderla declarar. Y en este incidente, Dios le abre los ojos y los oídos a estos discípulos para que vieran la majestad. ¿Tú sabes lo que es estar en la barca con Jesús? Es más, ellos no saben. Bueno, el versículo que acaba ese pasaje dice que ellos mismos no sabían quién estaba allí realmente, y habían caminado con Él, habían visto milagros, sanidades, liberación, palabra del cielo, y no sabían quién estaba en la barca. Que eso no te pase a ti ni me pase a mí. Tú caminas y yo camino con el Cristo de la gloria. Y no importa lo que tú y yo podamos vivir y atravesar, y hay que vivirlo y saberlo para decirlo. Que no importa lo que te toque vivir, sea duro, difícil, que te cuesta, tú caminas con Dios. Y Dios está contigo. ¿Sabe por qué lo sé? Porque le pregunté: ¿quién es este? Jehová de la gloria. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender, tenemos que aprender que aunque él dormía en aquel cabezal, no era cualquiera, era el Dios omnipotente, el Hijo del Dios omnipotente. Y ese es el que tú tienes para clamar cuando las cosas no te salen bien. Aleluya. Gracias, papá. Esa es la número 3. La número 4, reprendió al viento. Y en esta mañana tú vas a tomar autoridad en tu vida y vas a comenzar a reprender con la autoridad que Dios te ha dado y a echar fuera todo, aleluya, toda tormenta, toda prueba, toda batalla, toda tribulación, todo pensamiento negativo, todo espíritu de derrota en el nombre de Jesús. Tú vas a tomar autoridad. Habrá
alguien que pueda tomar autoridad en esta mañana y echar fuera todo lo que le pueda estar perturbando, todo lo que le pueda estar causando pesar. Porque ¿sabe lo que pasa? Que cuando llegamos a la casa del Señor, como somos tan incrédulos, no podemos creer que aunque yo tengo una carga en esta mañana y estoy aquí predicándote a ti, yo le creo a un Cristo poderoso que va por encima de mis emociones. Y que no importa lo que yo viva, yo le voy a alabar y yo le voy a adorar. Pero hay personas, aquí no a lo mejor, pero hay personas que cuando tienen una crisis no pueden abrir, ¿cómo se llama esto? Los incisivos, los colmillos, ni se le ven. Y Dios me ha dicho que Él mora en la alabanza. Y cada vez que tú le alabas y le adoras, algo se desata en los aires. Oye, usted está entendiendo esto. Cuando usted alaba y yo alabo, sea en el carro, sea en el baño, sea en la oficina, sea en la tienda, sea donde sea, algo se desata a tu entorno. Si tú aprendes eso y yo aprendo y recuerdo eso, yo te garantizo a ti que la victoria está garantizada. Claro, no vamos a dejar de llorar porque seríamos de piedra si no lloramos. Nos duelen las cosas, nos lastiman las cosas, nos laceran las cosas, pero hay que entregarlas a los pies del Señor. Por eso es que la palabra dice, ay santo, llevando todo pensamiento cautivo a tu obediencia, porque este pensamiento estando aquí divaga. ¿Se sabe lo que es eso? Que usted está pensando aquí, son las 11:10. Si la pastora termina que le pongan lechuga, tomate. Es una lucha. Es una lucha mental. Dígame si no es verdad. Ahora somos los santos. Pastora, yo siempre estoy concentrado. Yo siempre estoy pendiente a lo que usted habla. Qué lindo es Dios. No sea mentiroso que no va a llegar. Hasta lloro, porque es la verdad. Yo también he divagado. Esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Cuando aprendes a conversar con tu papá antes de dormir, no tienes miedo de nada. Y por favor, no pienses que te estoy diciendo que simplemente orando los problemas se van a resolver. No, yo no te voy a vender aquí una verdad ni medias verdades. Yo te voy a predicar la palabra. Y la palabra me dice a mí que aunque a veces el tiempo pasa y Dios se tarda, Dios sabe cuándo va a responder. Pero en esta mañana Dios nos está diciendo, yo quiero que te muevas, que pases al otro lado. Es necesario que te despiertes en esta mañana, que salgas al frente, que reprendas los vientos y el mar, porque aunque es necesario todo lo que estás viviendo, no vale la pena detenerte y claudicar. Jesús dormía porque estaba en paz con Dios, y cuando tú estás en paz con Dios, no le tienes miedo ni a la muerte, ni a la vida, ni al pasado, ni al futuro, y no te dejas influenciar ni por supersticiones sin fundamento, ni por palabras huecas. Mire, yo conozco creyentes que dicen, ¡ay, un gato negro! ¿Y? Porque yo iba guiando y ella iba al lado mío. ¡Ay, Jesús! ¡Un gato negro! Y yo le dije, ¿pero qué te pasa a ti? Si nosotros somos hijas de un rey, ¿en quién tú estás creyendo? ¿Por si acaso? ¿Por si acaso qué? Viernes 13. Ay, no, nena, viernes 13, no. Cambia esa fecha. ¿Qué te pasa? Y si el 13 es el día en que Dios me va a bendecir. Te equivocaste. Yo no creo en supersticiones humanas. A mí Dios me libertó de eso, porque yo creía en todo eso. Reprendo, cancelo, ato, echo fuera en el nombre de Jesús. Cuidado con las mezcolanzas. En este tiempo hay una de mezcolanza en el pueblo de Dios, mezclando cosas fuera de la palabra con cosas de la palabra, que es una cosa. Yo le llamo eso mezcolanza. No me pregunten dónde salió la palabra, porque todavía la estoy buscando, pero es un invento mío. Lo mismo que tensidumbre, eso es un disparate mío. Tensión y pesadumbre. Si Dios nos ha prometido estar con nosotros hasta el final, Dios no miente.
Si Dios dijo pasemos al otro lado, le creo a Él. Cuando Dios tiene planes contigo o conmigo, por lo general, Él nunca te da detalles al principio de lo que quiere hacer contigo. Por eso es que experimentas a veces la incertidumbre, porque no sabes lo que va a pasar, porque nosotros queremos saberlo todo. ¿Habrá alguien aquí de eso? Que lo que no saben lo quieren saber. En mi barrio eso tiene un nombre, pero yo no voy a decir aquí desde el altar, porque nosotros somos hijos de Dios y eso no va con nosotros. Por eso son los buchuncheros que siempre estaban pendientes a... Mira, entró a la casa. No salió. Ahí está pasando algo. Y ya usted se inventa el dicho y usted vio todo lo que pasó y lo comparte con la vecina. Eso se llama buchunche. Pero nosotros le creemos a un Dios vivo y de poder, y nosotros no tenemos que estar pendientes a nada, porque Dios está pendiente de nuestra vida. Si apenas puedo con la mía, voy a poder con la de otro. Pero yo quiero darte algo antes de irnos. 4 cosas importantes por las que tú vas a pasar y yo voy a pasar. Y número 1 se llama tiempo de oscuridad. Y es ese tiempo en el que no sabes lo que Dios está haciendo ni lo que está pasando. Y la mayoría de las veces Dios nos revela las cosas en el proceso, no nos dice lo que va a ocurrir ni cómo va a pasar. Número 1, para no inquietarnos. Número 2, para no sobrealertarnos. Número 3, para no dudar de lo que va a ser. Y número 4, para aprender a confiar en Él. Porque si Dios nos dijera todo lo que va a hacer, créame, a lo mejor ninguno de nosotros estaría aquí, porque nadie quisiera pasar por lo que va a pasar en el futuro, porque desconocemos lo que viene. Y ese tiempo de oscuridad es un tiempo extraordinario. Dice la palabra que Jesús le dijo a Pedro en Juan capítulo 13:7, lo que hago yo ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. De manera, eso es Juan 13:7, para los que copian, de manera que hay una hora, pero hay un luego. Porque hay una hora y luego vendrá un luego. Quizás ahora todo esté oscuro, pero mañana amanecerá la misericordia de Dios sobre ti, sobre tu casa. No te desesperes, no te preocupes de más, no sientas un temor desmedido y más allá de la fuerza, porque los que confían en Dios son como el monte de Sión. ¿Sabes cómo es un monte? Un monte es algo que está cimentado, firme. Y Dios dice que no importa lo que tú y yo podamos pasar, los que confiamos en Dios somos como el monte. Es una metáfora, somos como el monte de Sión que no se mueve. Si no, y la gente no permanece. La gente a la mínima prueba o batalla, en vez de correr para el altar, correr para la calle. Un tiempo de oscuridad se refiere a desconocer detalles, las cosas que van a pasar, los pasos que vas a seguir. Aleluya. Ese tiempo de oscuridad nos habla de guardarnos por Dios para un tiempo o hasta un tiempo oportuno de manifestación de Dios. Porque vendrá un tiempo de manifestación. La oscuridad es algo temporal. Créeme, Dios te va a hablar. En el proceso, sea el que sea, Dios te va a hablar. Ahora depende si tú estás cerca de Dios o estás lejos de Dios. Pero Dios habla a sus hijos. Y en el proceso, sea el que sea, de alguna forma Dios te va a hablar. O usa un hermano tuyo, carnal en el espíritu, un hermano de sangre. Nosotros no decimos hermanos porque somos hermanos de sangre, de la fe. Usa una sierva, un siervo de Dios que Dios usa, que lo traiga y Dios te dice, esa palabra, ¡ah! La agarré para mí. Dios me habló. Ahora entendí. Dios siempre te va a hablar. Siempre te va a hablar. Porque Dios habla. Lo importante es acercarte y decirle, estoy aquí. Este proceso no me gusta nada. Dime qué es lo que voy a aprender de este proceso y arregla lo que tengas que arreglar. Y cuando digo oscuridad no me refiero solo a pecado, me refiero a lo que Dios permite que vivamos para trabajar con nuestra mente, nuestro carácter, nuestra personalidad. A los momentos en que no entendemos nada de lo que nos pasa, ni por qué, ni cuánto durará.
Tu tiempo, mire amado, esta revelación me la dio el Señor a mí, esto va para el libro, escúcheme. Tu tiempo de oscuridad te llevará y te introducirá a un tiempo de preparación, de entrenamiento, de formación de carácter, de reflexión personal. La prueba no es para tirarte al piso y matarte y aplastarte. La prueba, el proceso, el suceso es para que tú crezcas y yo crezca, que maduremos, que aprendamos a confiar en Dios, a depender de Dios. Por eso el tiempo de oscuridad es corto o se prolonga, porque dependiendo lo que tú intimes con Dios, el tiempo de manifestación se acorta. Pero si tú te resistes, te aguantas, te quejas, te rehusas a crecer, a entender lo que Dios está haciendo, a no someterte, a no humillarte, a no buscarlo, a no obedecerlo, el tiempo se va a prolongar. Y como la palabra me dice que el que comenzó la buena obra, en Filipenses capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, que el que comenzó la buena obra la va a terminar, pues no importa el tiempo que le tome, hay una palabra profética que dice que lo que Dios comenzó contigo lo va a terminar. Y yo quiero que mi proceso sea el que Él determinó, no más allá de lo que yo por cabecidura me busque. Ay. ¿En qué está ese aire? Mire, hermano. Ay, mi alma te alaba, Jehová. Corazón llegó muerta. Mire, iglesia, te lo voy a repetir. Tu tiempo de oscuridad te va a llevar y te va a introducir a un tiempo de preparación, de entrenamiento, de formación de carácter, de reflexión personal. Ese tiempo de oscuridad es el tiempo de mirarte en el espejo de la palabra de Dios y mirarte cara a cara con tu Creador. Ese tiempo de oscuridad yo le llamo zona de riesgo. Zona de riesgo, porque en la vida siempre vamos a tener que enfrentar riesgos y desafíos. Pero para poder realizar nuestros sueños y alcanzar el éxito de lo que Dios ha determinado ya para nosotros, Dios nos tiene que sacar de nuestra zona de comodidad, donde Dios no era ni el centro, donde no ni existía, porque solamente era de nombre. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo soy el miembro número, y yo voy a la iglesia, Casa de Dios Sembradora de Esperanza, y allí yo me congrego, y yo brinco, y yo salto, pero Dios dice, espérate que te voy a probar, a ver si es verdad, que tú me amas, que tú me sirves, y te saca de la zona de comodidad para atravesar a la zona de riesgo. Por eso es que Dios saca a los discípulos y le dice, móntense en la barca que vamos a pasar al otro lado. Ustedes han estado bien comoditos aquí en la gramita escuchando palabras, han visto milagros, sí, hemos escuchado tu voz, sí, hemos visto sanidades, sí, pero ahora yo voy a probar si de verdad ustedes tienen fe. Así que pasemos al otro lado. Y en medio de la zona de comodidad en la que estaban, porque caminar con Jesús tiene que ser una cosa. La gente se echa caché por andar con Jesús, pero tú te imaginas caminar con Jesús, tiene que ser una cosa espeluznante. Pero eso lo dejo otro día. Mire, iglesia, que a veces cuando yo estoy escribiendo me transporto y hago otras cosas con el Señor. Y digo, wow, Señor, eso tiene que ser una cosa espeluznante, caminar contigo, mirarte. Dios nos saca de nuestra zona de comodidad. Entonces, en medio de la zona de comodidad en que estamos, a veces Dios nos perturba y nos mete a la zona de riesgo. Y en la zona de riesgo se pone en riesgo nuestra salvación. Porque ahí es donde se prueba si somos o no somos. Por eso ahora usted entiende, mucha gente que pasa por alguna batalla, de alguna prueba, corre a los brazos del Señor. Señor, socórreme, ayúdame, Espíritu Santo. Entonces, días después, o una semanita después, wow, gracias papá, gracias Señor, te botaste conmigo, pero usted no nos vuelve a ver, ni nos vuelve a ver en los cultos de oración, ni nos vuelve a ver en los estudios bíblicos, ni nos vuelve a ver los domingos. Entonces los domingos son alternos, déjame cuando me dé la gana de ir, porque yo no me ajusto a nada, no me someto a nadie, yo voy cuando a mí me dé la gana. Primera de chuleta 1. En este tiempo de oscuridad, estar en zona de riesgo es peligroso, muy peligroso.
Porque aunque yo no camino las 24 horas contigo, Dios sí. Y Dios sabe en dónde y cómo tú y yo estamos caminando. La zona de comodidad es aquello que es conocido, lo que sé hacer, lo que tengo, lo que manejo muy bien, lo que domino, lo que controlo. Es como el hábitat. De aquí no me saca nadie, yo siempre manejo todo muy bien, yo siempre tengo control de todo. Donde sé cómo moverme, sé qué pensar, sé qué hacer, ya yo sé lo que me va a decir. Ya sé lo que me va a decir, porque ya nosotros sabemos todo. Dios nos saca de nuestra zona de comodidad a la zona de riesgo para ver y probar si de verdad creemos en Él, que Él nos ama y que Él tiene siempre el control. Yo describo esta zona como una sacudida profunda que altera toda conciencia, rompiendo esquemas, culturas, conductas, creencias aprendidas, para Dios implantar su esencia, su plenitud y su dirección en nosotros. No hay manera de alcanzar metas ni sueños sin pasar por la zona de riesgo. Hay personas que le da pánico salir del ambiente de confort, por eso siempre hacen lo mismo, se visten de la misma manera, siempre hacen lo mismo, cometen los mismos errores, siempre son los mismos mismos malos hábitos, pasan los años y hacen lo mismo, las mismas conversaciones, la misma gente, las mismas ideas. Los mismos conceptos, los mismos errores, las mismas caídas, las mismas metidas porque no hemos dejado que Dios implante su palabra en nuestra vida. Así que no hay manera de alcanzar. Tú podrás ser el mejor, tú podrás ganarte el sueldazo del siglo, tener la casa con todos los power, tener piscina, jacuzzi. ¿Qué más le pongo? Déjame ver. Piscina, jacuzzi, déjame ver. Un gazebo, 5 hamacas. Pero no hay nada que te llene tu corazón como lo hace Dios. Porque yo he visto gente tenerlo todo y perderlo todo en cuestión de segundos. Visto por estos ojos que se lo van a comer los gusanos. Riesgo es hacer las cosas sin saber el resultado final. Yo arriesgué mi vida y le voy a servir a Cristo y no me importa lo que venga. Ni cómo el enemigo quiera venir como río. Yo le creo a un Dios poderoso que va a plantar bandera en medio del problema. Y si me tengo que comprar una bandera blanca para plantarla en casa, la voy a plantar. El diablo está derrotado. La clave está en no te olvides de lo que Dios hace en tu vida. Nunca te olvides de los milagros que Dios ha hecho en ti. Porque la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él nunca cambia, no hay sombra de variación, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque lo lindo es escuchar al Señor y multiplicar los panes y estar allí sentadito y ver, wow, como aquellos panes, aquellos peces dieron para toda esta gente, esto tiene una cosa brutal. Pero otra cosa es cuando se sube a tu barca y te dice, pasemos al otro lado, mantente firme en tu confianza conmigo, porque el que te prometió soy yo y yo te voy a cumplir. ¿Alguien recibe esa palabra en esta mañana? Dios ya comenzó a hacerlo contigo, lo comenzó conmigo, y el que comenzó la buena obra la va a terminar, te lo dije ahorita. Me gusta la versión Nueva Traducción Viviente que dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Así que no te enojes, no te desesperes, porque Dios tiene trabajo contigo y conmigo y no tiene prisa. Porque Él sabe cuánto va a durar, cuándo va a finalizar tu entrenamiento y el mío. Él sabe lo que va a hacer contigo y conmigo. Mi alma te alaba. A veces le decimos al Señor, Señor, sácame de aquí. No quiero estar más en esta situación. Resuelve esto. Pero tranquilo, tranquila. Deja que Dios guíe tu barco o tu barca en medio de la tormenta, porque a veces es irónico decirte, y te lo digo porque yo lo he vivido, es irónico decirte a ti, iglesia, hoy, porque lo he vivido en carne propia, que en medio del problema, en medio de la tempestad, en medio de la crisis, Dios se me va a aparecer.
Y en medio de cualquier proceso que puedas estar pasando, Dios nos dice en esta mañana: hey, quieto, quieta, aprende a caminar conmigo. Algo voy a hacer. Ahora puede ser que estés en la zona, en el tiempo de oscuridad o la zona de oscuridad, y estés entrando a la zona de riesgo, pero va a llegar el momento en que vas a atravesar a la zona de la revelación. Algo Dios te va a mostrar, algo vas a aprender, algo crecerá en ti, algo se afirmará, algo cambiará, algo aumentará, algo ya no será igual, porque el Dios al cual le entregaste tu vida te va a llevar a alcanzar lo prometido. Eso lo verás en la zona de revelación. Cuando Dios, la bendecimos que va a trabajar, cuando Dios tiene un asunto contigo, en medio del proceso, va a llegar el momento donde Dios te lo va a revelar. Puede venir alguien y darle una palabra. Aquí ha pasado, ¿a cuántos les ha pasado? Diache, como Dios sabe lo que yo estoy viviendo. Y Dios usa algún profeta, algún apóstol, algún evangelista, porque yo no escatimo. Yo tengo celos con algunas cosas, pero respeto otras. Pero cuando Dios está, Dios está. El domingo pasado aquí Dios usó una joven para ministrar. A lo mejor nadie se dio cuenta, pero yo me di cuenta. Y yo estoy aquí. Y Dios me dice: la estoy usando. Y yo, ¿what? La estoy usando porque yo uso al que yo quiero. No te equivoques, Wanda. Yo uso al que yo tenga que usar en el momento que sea. Y yo creo que cuando tú te pones en las manos del Señor, Dios hace cosas mayores. Y yo recuerdo cultos pentecostales donde hombres y mujeres se levantaban en el espíritu. Y tú veías a la gente, una movilización terrible. ¡Uy, que no venga para acá! ¡Uy, que no venga para acá! ¡Le guarda en el espíritu! ¡No te vuelvas! Señor, perdóname si he hecho algo malo ahora mismo, Señor. Yo recuerdo que Dios usaba como quería en el espíritu a la gente. Hoy carecemos de eso porque no hay búsqueda de Dios. Porque cuando tú le pides a Dios, Dios te da. Así que nunca subestimemos el poder de Dios y lo que Dios va a hacer. Porque en algún momento dado Dios te va a revelar el por qué estás viviendo lo que estás viviendo. El mundo dice que cuando tú... yo he escuchado eso en el mundo porque en la Biblia no está. Que cuando tú pasas por una prueba y no aprendes lo que tienes que aprender, la prueba se repite. ¿Usted ha escuchado eso? Son mentiras del diablo. ¡Señor, te reprenda! Yo no sé de dónde sale esa palabra, pero yo lo he escuchado. Acuérdate, y después nos vamos bien espíritu. Acuérdate que si tú no pasas bien esta prueba se va a repetir. Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, si en la prueba yo no aprendo lo que tengo que aprender en el espíritu, ¿qué tú quieres conmigo en este asunto? Yo te garantizo a ti que hasta que la obra no se termine, Dios va a continuar hasta que tú y yo lleguemos a donde tenemos que llegar. Analice el proceso, analícelo. Por eso es que nos pasan las cosas que nos pasan. Diga conmigo en esta mañana que nos vamos. Antes de pasar por la tormenta, se me dirá lo nuevo del Señor. Mira qué terrible. Dios le dijo: pasemos al otro lado. Ya la revelación se les había dado con antelación sin haber pasado por el proceso. Y créeme, a veces Dios te alerta. Cuando tú tienes intimidad con el Señor te alerta. Cuidado, lo que estás haciendo no está bien. Cuidado, lo que estás diciendo no está bien. Cuidado, lo que vas a ejecutar no es incorrecto. Cuidado, la movida que vas a hacer no es de Dios. Porque el Espíritu Santo habla. Habla. Y entramos a zona de oscuridad porque a veces nos da la regalada gana por no buscar dirección de Dios primero, por no decirle al Señor: guíame, dime qué voy a hacer. Y no actuamos por emocionalismos. Yo creo en la presencia del Espíritu, creo en el hablar en otras lenguas, creo en el danzar, creo que la manifestación de Dios es real. Aquel que no ha tenido un descanso en el Espíritu, yo lo felicito. Yo me he ido en descanso del Espíritu y he visto y he sentido cómo mi cuerpo ha sido sanado en ese proceso.
No venga ahora a tirarse todo el mundo aquí. Eso no es, hermano. Eso lo hace Dios. Y los eruditos y los que estudian la Biblia no pueden explicar eso. De hecho, yo leí un libro que compartí en aquel momento con Willy, que lo quemé. Es un libro del diablo. Porque comenzó a decir que lo que nosotros sentimos no es de Dios. Es emocionalismo. Y yo le dije, hay cosas que son emocionales, pero hay cosas que son del espíritu. Y peleo, y peleo, y peleo hasta la muerte si tengo que pelear, para decirte que cuando el Espíritu Santo toma a alguien, hace con esa vida lo que Él quiere. ¿Y quién soy yo para cuestionarle a Dios lo que hace? Claro, hay unas cosas que uno tiene que ir modificando y controlando en nuestra vida. Hay veces que yo quisiera quitarme los zapatos y correr, literal. Porque la presencia de Dios es tan sobrenatural a veces en este lugar, y para la gloria del Señor lo digo y con respeto y temor. Yo quisiera quitarme los zapatos y correr. Lo primero que pienso es la pastora se volvió loca, loca. Y me aguanto. Pero yo viví ese tiempo. Y yo sabía que después de dar embarazada de casi 9 meses, yo dancé, que aquello fue, que Javier se volvió loco, iba a convulsar, porque corrió detrás de mí. Y como él era gordito, no podía correr. Me dijo, nena, dile al Espíritu Santo que no te ponga a correr, porque yo estoy fatigado. Y yo le dije, chacho, aquel bebé se puso en posición y le faltaban 2 semanas para parir. Y yo me fui por todo el templo de la iglesia corriendo en el Espíritu. Domingo. Y el lunes cuando fui me dijo, tu bebé está en posición. Vas a parir prontito. Yo le creo a Dios. En como Dios quiera. Todo tiene un orden, pero es como Dios quiera. Y Dios siempre te va a avalar. Dios siempre se va a revelar. Pasemos al otro lado. Fue una orden. Muévanse, los empujo a la zona de oscuridad, a la zona de riesgo, porque lo que voy a provocar en ustedes es una revelación mayor en su vida. Les voy a aumentar la fe. Ustedes dicen que tienen fe. Les voy a aumentar su fe. Ahora que ustedes van a ver. ¿Tú te imaginas cuando él se levantó, se paró? Porque la gente lee los versículos, pero no hace un mental picture, no se hace una imagen mental. Yo me imagino a él en el nombre del Padre, porque la barca estaba azotada por la fuerte ola. La palabra no me dice que estaba levitando. Levitar es levantarse, ¿verdad?, en el aire. Yo creo que cuando Dios está dentro de tu barca, no hay que temer. Dios siempre está en control. Y Dios le dijo, pasemos al otro lado. Voy a probar si de verdad tú tienes fe. Imagínate que estando allí lo miraron, se asombraron. ¿Quién es este? O sea, yo he estado contigo y no sé quién tú eres. Dios nos está diciendo en esta mañana, aprende a conocerme. Si Dios está conmigo, voy a cruzar. Repítalo. Si Dios está conmigo, voy a pasar. Voy a ver lo que Dios tiene para mí. Recuerda, iglesia, el tiempo de Dios no es el nuestro, pero de algo estoy segura. Él conoce los tiempos y Él sabe cuándo estaremos listos para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Recuerda, y termino, finalizo. Dios nunca va a permitir que vivas un proceso sin propósito. Él es quien te llevará hasta el otro lado, donde te está esperando tu bendición. Ninguna fuerza, óyelo bien, ninguna fuerza en toda la creación puede destruir el plan que Dios ya tiene para tu vida. Aleluya. Y el plan que Dios tiene para tu vida, Dios no tiene un plan en términos de ingeniería. Dios tiene un plan que dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Este es mío. Voy a trabajar con Él, porque Él va a entrar al reino de los cielos. Ningún plan terrenal, si tú estás en Cristo, es sudado como lo voy. Si tú estás en las manos de papá, ningún plan del infierno
va a poder violentar lo que ya Dios ha preparado y destinado para ti. Por eso es que el apóstol dice, nada me podrá separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni lo alto, ni lo bajo. Porque mi vida está escondida en el Señor. Ninguna fuerza en toda la creación terrenal podrá destruir su plan para nuestra salvación eterna, ni separarnos del amor de Dios. Nada nos podrá separar de Él. Así que si estás en la zona de oscuridad y no sabes por qué estás aquí, tranquilo. Dios se va a revelar. Pero tendremos que pasar por las zonas de riesgo. Habrá cosas que se van a sacudir en nuestro entorno. Habrá cosas que se van a sacudir en nuestra casa. ¿Usted recuerda la noche de los vientos de María? Nosotros escuchábamos los palos partirse. No sé cuántos escucharon eso. La crepitación de los palos partirse, literal, ahí mismo. Y así fue cuando nosotros vimos hay una montaña atrás, en Caguas. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué fuerza es esa? ¿Cómo una fuerza tan poderosa pudo doblar hierros? Los letreros de más de 30, 40, 50 pies, que son los de las tiendas, los fast food, ¿cómo los pudo doblar? ¿Cómo hubieron tantos tornados? Aquí nadie, mucha gente no se dio cuenta porque todo el mundo estaba encerrado. Así de fuerte es la furia de mi Dios cuando decide pelear por ti. Él es quien pelea por tu vida y la mía. Amén. Así que Dios nos está diciendo, camina. Hay batallas, camina. Hay pruebas, sí, camina. Yo estoy ahí. No te quejes. Dale para adelante en el nombre del Señor. No dudes, yo voy a intervenir. No dudes, yo voy a resolver. No dudes, yo voy a estar ahí. Créeme, yo te voy a bendecir. Y en medio del proceso pasa el tiempo de oscuridad, pasa la zona de riesgo, viene la manifestación del Señor y viene la revelación para decir, ahora entendí por qué viví esto. Porque yo necesitaba aprender a depender totalmente de Dios. Porque cuando me quedé sola esa madrugada, Dios me habló bien directo, iglesia, bien directo. Yo dije, bueno, tengo la oportunidad de soltar lo que me pusiste en las manos y tengo la oportunidad de seguir adelante. Ahora voy a estar sola, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya Dios me había hablado de que iba a estar sola en mi ministerio. Eso, todavía hasta el día de hoy, llevo 7 años y medio, no ha venido ningún profeta, porque si viene a ser mentiroso. Que venga a ministrar. Usted es mi familia, usted sabe. ¿Quién me ha hablado a mí de un varón que venga? Nadie, porque Dios sabe lo que está haciendo. 35 años fueron suficientes para comprender la cruz. Adiós. Mira, iglesia, yo le creo a Dios y hasta el día de hoy, la gloria de papá, yo me mantengo en lo que Dios me habló. Dios a mí me dijo, aquella madrugada, ¿a quién le sirves tú? Si yo te llamé, y usted lo sabe que el domingo lo confirmaron otra vez, págata, porque el Señor siempre viene, ¡fuay! Y yo esperaba que estuviera bien, me puso la cabeza, así que es verdad. Yo estoy ahí orando, Señor habla, Señor úsalo, muévete con poder, háblale a la gente, toca a alguien, y dile una palabra, suelta una palabra de verdad. Fuera la puso a mí. Dios sabe lo que hace. Y en estos 7 años y medio, voy para 8, Dios ha sido fiel. Y aquí lo saben, Dios ha sido fiel. Y si estoy aquí es por su gracia, por su misericordia, no es por más nada. Pero sí tengo la convicción de esa madrugada, 3:10 de la AM, 3:10 AM, después de llorar a moco tendido y decirle, ¿y ahora qué hago? 23 de diciembre lo enterramos, ustedes saben, porque muchos estuvieron allí, y el 24 de Nochebuena estuve aquí predicando. Eso no lo hago yo, eso lo hace el Cristo de la gloria. Así que en medio de tu proceso, no retrocedas, no es para atrás, es para el frente que vas. Y no vas solo porque Dios dijo, pasemos. Dios nos dijo, vete, dele, yo nunca sentí como una llama. Ay, es una cosa espeluznante. Sentí que uno vuela. Y llegar abajo y matarse, eso es peor. Pero Él no le dijo, váyanse, Él le dijo, pasemos.
yo voy a estar ahí. Así que si Dios te dijo, yo voy a estar contigo hasta el final, Dios lo va a cumplir. Amén. Amén. Ponte de pie. Yo le creo a Dios. Y en esta mañana